Raimundo Lulio nació en Palma, la capital del Reino de Mallorca, que el rey Jaime I acababa de conquistar, uniendo políticamente en la corona de Aragón los recientemente conquistados territorios baleares. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, pero debió ser entre finales de 1232 y comienzos de 1233. El filósofo y adepto, que mereció el título de doctor iluminado, era el hijo de aquel senescal de Mallorca. En Inglaterra fabricó oro para el rey Eduardo III, y a este oro se lo denominó Aurum Raimundi. Todavía existen unas monedas rarísimas llamadas raimundinas por los expertos. Luis Figuier las identifica con las nobles de la Rosa, acuñadas durante el reinado en cuestión, y sugiere, algo a la ligera, que la alquimia de Raimundo Lulio era un remedio de oro difícil de determinar en un periodo en el que los procedimientos químicos eran mucho menos perfectos que los actuales. Raimundo Lulio, cuyo genio abarcó todas las ramas del conocimiento, y que unió en la Ars Magna un vasto sistema filosófico, que resume los principios enciclopédicos de la ciencia entonces existentes, legó una valiosa herencia a los químicos. Perfeccionó y describió esmeradamente los diversos compuestos utilizados ampliamente en química. A él le debemos la preparación del carbonato de potasio por medio de tártaro y cenizas de madera, la rectificación del espíritu del vino, la preparación de aceites esenciales, la copelación de la plata y la preparación del mercurio dulce. Un día domingo de 1250, una dama bella y honrada, llamada Ambrosia di Castello, originaria de Génova, se dirigía, como de costumbre, a oír misa en la iglesia de Parma, pueblo de la isla de Mallorca. En ese momento pasó por la calle un jinete, de aspecto distinguido y ricas vestiduras, que, al verla, se sintió sacudido como por un rayo. La dama entró en la iglesia y desapareció rápidamente en la sombra del gran pórtico. El caballero, sin saber lo que hacía, espoleó su cabalgadura y entró con esta en medio de los fieles espantados. El asombro y el escándalo fueron mayúsculos. El caballero era muy conocido. Se trataba del señor Raimundo Lulio, senescal de las islas y mayor del palacio. Tenía esposa y 3 hijos. Mientras Ambrosia di Castello también estaba casada y gozaba, además, de irreprochable reputación. Por ello, Raimundo Lulio fue considerado tremendo libertino. Su entrada ecuestre en la iglesia de Parma fue pregonada por todo el pueblo, y Ambrosia, muy confusa, pidió consejo a su esposo. Este era aparentemente un hombre sensato y no consideró que su consorte hubiese sido agraviada porque su belleza trastornara la cabeza de un noble joven y brillante. Propuso que Ambrosia curase a su admirador con una locura tan grotesca como la por él protagonizada. Mientras tanto, Raimundo Lulio ya había escrito a la dama para disculparse, o más bien para acusarse aún más. Lo que le impulsara, decía, era algo extraño, sobrenatural, irresistible. Respetaba su honor y los afectos que pertenecían a otro, pero estaba anonadado. Juzgaba que su imprudencia debía expiarse con abnegación, grandes sacrificios y milagros por cumplir, con la penitencia de un estilita y las hazañas de un caballero andante. Ambrosia le contestó: responder adecuadamente a un amor que vos denomináis sobrenatural requeriría una existencia inmortal. Si este amor se sacrificase heroicamente ante nuestros respectivos deberes mientras vivan quienes amamos, creará sin duda, de por sí, una eternidad en el instante en que la conciencia y el mundo nos permitan amarnos mutuamente. Se dice que hay un elixir de vida. Procurad descubrirlo, y cuando tengáis la seguridad de haberlo logrado, venid a verme. Hasta entonces, vivid para vuestra esposa y vuestros hijos, como yo misma viviré para el esposo a quien amo. Y si me encontráis en la calle no deis muestras de reconocerme. Evidentemente, la misiva implicaba un sutil albur, que despedía al amante hasta el día del juicio final. Pero aquel no lo entendió así y desde entonces el noble alegre desapareció para dar lugar al alquimista serio y reflexivo. Don Juan se convirtió en Fausto. Transcurrieron muchos años. La esposa de Raimundo Lulio falleció. Ambrosia di Castello enviudó. El alquimista parecía haberla olvidado, enfrascado únicamente en su labor sublime.
Al fin, un día, estando sola la viuda, Raimundo Lulio fue anunciado, e ingresó en la casa un anciano calvo y macilento, que sostenía en su mano una redoma llena con un elixir brillante y rojizo. Avanzó con paso inseguro, buscándola con los ojos. Lo que buscaba estaba ante él, pero no reconoció a la que, en su imaginación, permaneciera siempre joven y bella. «Soy yo», dijo al fin. «¿Qué queréis de mí?». Al oír la voz, el alquimista quedó azorado. Reconoció a la mujer que tiernamente juzgara inmutable. Se arrodilló a sus pies, y le ofreció su redoma, diciendo: «Tomad, bebed, es vida. Aquí se encierran 30 años de mi existencia. Yo lo he ensayado y sé que es el elixir de la inmortalidad». «¿Qué?», preguntó Ambrosia, con una triste sonrisa. «¿Vos mismo lo habéis bebido?». «Después de beber», replicó Raimundo, «una cantidad del elixir aquí contenido, me abstuve durante 2 meses de todo otro alimento. El hambre me atormentó, pero no solo no morí, sino que tengo conciencia que entraron en mi fuerza y vida sin paralelo». «Os creo», dijo Ambrosia, «mas este elixir, que preserva la existencia, es impotente para restaurar la juventud perdida. Pobre amigo mío, miraos». Entonces alzó un espejo ante él. Raimundo Lulio retrocedió, pues según afirma la leyenda, jamás había reparado en su persona durante sus 30 años de trabajos. «Y ahora, Raimundo», continuó Ambrosia, «miradme». Entonces ella soltó su cabello, blanco como la nieve, aflojó los cierres de su vestido y le exhibió su seno corroído por un cáncer. «¿Es esto», dijo lastimeramente, «lo que deseáis inmortalizar?». Luego, al ver la consternación del alquimista, continuó: «Os he amado durante 30 años y no os condenaría a prisión perpetua en el cuerpo de un débil anciano. Haz lo propio. No me condenes entonces a mí. Ahórrame esta muerte que denominas vida. Déjame sufrir el cambio necesario antes que pueda yo vivir nuevamente de verdad. Renovemos nuestra naturaleza con una juventud eterna. No ansío tu elixir que solo prolonga la noche de la tumba. Yo aspiro a la inmortalidad». Entonces, Raimundo Lulio arrojó al suelo su redoma, que se despedazó. «Os libero», dijo, «y por vos permanezco en prisión. Vivid en la inmortalidad de los cielos, mientras yo soy condenado para siempre a vivir la muerte en la tierra». Luego, Raimundo ocultó su rostro con las manos y se marchó llorando. Unos meses después, un monje de la Orden de San Francisco asistió a Ambrosia di Castello en sus últimos momentos. Este monje era el alquimista Raimundo Lulio. Aquí termina el relato novelesco y sigue la leyenda. Esta leyenda funde en una sola personalidad distintos Raimundo Lulio de diversas épocas, acordando al alquimista arrepentido unos pocos siglos de existencia y expiación. El día en que el infortunado adicto expiró naturalmente, experimentó todas las agonías de la disolución. Luego, en la crisis suprema, sintió que la vida se apoderaba nuevamente de su cuerpo, como el buitre de Prometeo que reiniciaba su festín. El Salvador del mundo, que le extendiera su mano, volvió entristecido a los cielos, y Raimundo Lulio se halló de nuevo en la tierra, sin esperanzas de morir. Se consagró a la oración, y dedicó su existencia a las buenas obras. Dios le concedió todas las gracias, salvo la de morir, pero ¿de qué sirve todo lo demás si falta lo que debe completarlo y coronarlo todo? Un día contempló el árbol del conocimiento, cargado de frutos luminosos. Entendió el ser y sus armonías. Adivinó la cábala. Sentó las bases y bosquejó el plano de una ciencia universal, y desde entonces se le saludó como doctor iluminado. Así obtuvo la gloria, esa fatal recompensa del trabajo que Dios, en su misericordia, raras veces confiere a los grandes hasta después de su muerte, porque intoxica y envenena a los vivos. Pero Raimundo Lulio, al serle imposible que la gloria sucediese a su muerte, debió temer que aquella pereciese antes que él, considerando esto tan solo como una irrisión de su inmortal infortunio. Supo fabricar oro para comprar el mundo y todos sus reinos, pero no pudo asegurarse la tumba más humilde. Fue el mendigo de la inmortalidad. Mendigaba la muerte por doquier y nadie podía dársela.
El noble cortesano se había convertido en concentrado alquimista, el alquimista en monje. El monje se convirtió en predicador, en filósofo, en asceta, en santo y, por último, en misionero. Discutió mano a mano con los eruditos de Arabia. Combatió victorioso contra el islamismo y sufrió la furia de sus sectarios. Temió, es decir, tu barra invertida o algo que esperar, y lo que esperó fue la muerte. Tomó como sirviente a un joven árabe de los más fanáticos y se alzó ante él como azote de la religión de Mahoma. El árabe intentó matar a su amo, según las esperanzas de este, pero Raimundo no murió. El frustrado criminal, a quien perdonó, se suicidó por su fracaso, de modo que la conciencia de Lulio tuvo un agobio adicional en vez de liberación y paz. Apenas curado de sus heridas, embarcó para Túnez, donde predicó abiertamente el cristianismo. Pero el rey, admirado de su erudición y valentía, le protegió contra la enloquecida muchedumbre, y le hizo reembarcar con todos sus libros. Poco después volvió a la región, predicando en Bone, Bougia y otros pueblos africanos. Los musulmanes, azorados, temían ponerle las manos encima. Al fin, regresó a Túnez, reunió al pueblo en las calles y proclamó que, aunque expulsado del lugar, había retornado para confundir las impías doctrinas de Mahoma y para morir por Jesucristo. Esta vez no había protección posible. El pueblo enfurecido le persiguió. Estalló una verdadera insurrección. Su persecución exaltó más a la multitud. Destrozado por los múltiples golpes, desangrándose y cubierto de heridas, todavía vivía. Finalmente, se hundió enterrado, hablando en sentido literal, bajo una montaña de piedras. Dice la leyenda que esa misma noche dos mercaderes genoveses, Esteban Colón y Luis de Pastorga, que navegaban en alta mar, vieron una gran luz brillante sobre el puerto de Túnez. Modificaron su rumbo y, al acercarse a la orilla, descubrieron un promontorio de piedras que esparcía en todas direcciones un resplandor milagroso. Desembarcaron embargados de asombro y finalmente descubrieron el cuerpo de Raimundo Lulio, destrozado pero respirando todavía. Le llevaron a bordo y lo trasladaron a Mallorca, donde, a la vista de su tierra natal, el mártir pudo expirar. Dios le libró con un milagro y así concluyó su penitencia. Raimundo Lulio planteó todos los principios de esta ciencia, la alquimia, pero de manera velada, siguiendo la práctica y ciertamente el deber de los adeptos. Asimismo, escribió una clave del testamento mencionado, y finalmente una clave de la clave, o más definidamente, un cuadernillo, que según nuestra opinión es el más importante de sus escritos sobre alquimia. Sus principios y modalidades de procedimiento nada tienen en común con el remedio de metales puros ni con la separación de las aleaciones. Como teoría, está de acuerdo con los principios de Geber y, como práctica, con los de Arnaldo de Villanova. Respecto de la doctrina está de acuerdo con las ideas más sublimes de la Cábala. Las mentes fervorosas que rehúsan desanimarse por el descrédito que la ignorancia proyecta sobre las grandes cosas, deben estudiar cabalísticamente el cuadernillo de Raimundo Lulio, si buscan llevar adelante la indagación del absoluto que siguieran los hombres máximos de la antigüedad. Toda la vida de este adepto eminentísimo, el primer iniciado después de San Juan que se consagró al apostolado jerárquico de la Santa Ortodoxia, toda su vida, repetimos, transcurrió entre pías fundaciones, prédicas y trabajos científicos inmensos. Así, en 1276, fundó en Paua un colegio de franciscanos consagrado al estudio de los idiomas orientales, y el árabe en especial, con el objeto de refutar las obras de los doctores mahometanos y de predicar la fe cristiana entre los moros. Juan XXI confirmó esta institución mediante una carta pastoral fechada en Viterbo, el 16 de diciembre, en el primer año de su pontificado. Desde 1293 hasta 1311 Lulio solicitó y obtuvo del Papa Nicolás IV y de los reyes de Francia, Sicilia y Mallorca la fundación de muchos otros colegios con la misma finalidad. Donde quiera se dirigió, dio instrucciones sobre su arte magna, que es una síntesis universal del conocimiento humano, y tiene como primer objetivo la institución de un solo idioma entre los hombres al igual que de un solo modo de pensar.
Visitó París y allí asombró a los doctores más eruditos. Después, cruzó España, se detuvo en Alcalá de Henares, donde fundó una academia central para el estudio de idiomas y ciencias. Reformó un número de conventos, marchó a Italia y reclutó soldados para una nueva orden militar, por cuya institución abogó en el Concilio de Viena que condenó a los templarios. Con ello la ciencia católica y la iniciación verdadera intentaron rescatar de manos de los infieles la protectora espada del templo. Los grandes de este mundo se burlaron del pobre Raimundo Lulio, y a despecho de ellos mismos hicieron todo lo que él deseaba. Esta personalidad iluminada, denominado como Ludibrio Raimundo el Fantástico, parece haber sido papa de papas y rey de reyes. Fue pobre como Job y dio limosna a los soberanos. Se le llamó loco, y tuvo el género de locura que confunde a los sabios. El máximo político de la época, el cardenal Ximenes, cuya mente campeaba en vastedad y seriedad, solo le mencionó como el divino Raimundo Lulio y el doctor más iluminado. Murió en 1314, según Genebrardo, o en 1315, según el autor del prefacio de las Meditaciones del ermitaño Blaquerne. Tenía 80 años, y el fin de su trabajosa y santa existencia tuvo lugar en la fecha de recordación del martirio de San Pedro y San Pablo. Discípulo de los grandes cabalistas, Raimundo Lulio procuró establecer una filosofía absoluta y universal, reemplazando las convencionales abstracciones de los sistemas con una noción fija de las realidades naturales, y sustituyendo con un modo de expresión simple y natural, los términos ambiguos del escolasticismo. Condenó las definiciones de los eruditos de la época porque perpetuaban las disputas con su inexactitud y anfibología. Según Aristóteles, el hombre es un animal racional, pero puede replicarse que no es un animal y que es racional solo raramente. Además, los vocablos animal y racional no pueden armonizarse. Un loco, en este sentido, no sería hombre, y así sucesivamente. Raimundo Lulio definió las cosas por sus nombres correctos y no mediante sinónimos ni aproximaciones. Después explicó los nombres por etimología. Ante la pregunta, ¿qué es el hombre?, respondía que la palabra, en su acepción genérica, significaba el estado de ser humano, pero que tomada en una acepción particular designaba la personalidad humana. Sin embargo, ¿qué es la personalidad humana? Originalmente, es la personalidad que Dios creó, soplando vida en un cuerpo compuesto por tierra, humus. Literalmente, es usted, soy yo, es Pedro, Pablo, etc. Los que estaban acostumbrados a la jerga científica protestaron al doctor iluminado porque nadie podía hablar así, y porque el sentido común popular sería preferido a la doctrina de las academias. Eso es precisamente lo que deseo, fue la respuesta de Raimundo Lulio en su gran simplicidad. De allí deriva el reproche de puerilidad lanzado contra su iluminada teoría. Y pueril era en un sentido, pero con la puerilidad del consejo de quien dijo: a no ser que os convirtáis en uno de estos pequeñuelos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Acaso el reino de los cielos no es el reino de la ciencia, puesto que la vida celestial de Dios y los hombres es comprensión y amor? El designio de Raimundo Lulio era colocar la cábala cristianizada contra la magia fatalista de los árabes, las tradiciones egipcias contra las de la India, la magia de la luz contra la magia negra. Atestiguó que, en los días postreros, las doctrinas del anticristo serían un realismo materializado y que existía un recrudecimiento de todas las monstruosidades de la magia maligna. Por ello procuró preparar las mentes para el retorno de Enoch, o de otro modo, para la revelación final de la ciencia cuya clave está en los alfabetos jeroglíficos de Enoch. Esta luz armonizante de la razón y la fe ha de preceder al reinado mesiánico y universal del cristianismo sobre la tierra. Así fue como Lulio se constituyó en gran profeta para los cabalistas y videntes de verdad, y en sublime soñador para los escépticos que, al menos, pueden respetar las personalidades sublimes y las aspiraciones nobles.